Ya estamos grabando. Entonces, esta bomba le va a entregar energía al fluido desde la entrada y va a salir con otra energía mayor, ¿cierto? Es decir, la presión a la entrada va a aumentar a la salida, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese es el fin, aumentar la energía de un fluido, ¿de acuerdo? Entonces, propiedades del fluido a la entrada: presión, temperatura, velocidad, flujo volumétrico. Esas propiedades van a cambiar en la salida. La presión va a aumentar, aunque la temperatura cambiará muy poco, ¿ya? Muy poco va a cambiar. Es decir, que podemos plantear que la temperatura a la entrada es casi la misma a la salida. Eso sí, ¿ya? En las bombas esto ocurre frecuentemente. Pero sí, la velocidad a la salida puede ser distinta a la entrada, ¿no? La velocidad a la salida puede ser distinta a la entrada, ¿no? Y como es líquido, hemos dicho por continuidad que el flujo volumétrico a la salida va a ser igual al flujo volumétrico a la entrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fluido es un líquido. Y obviamente lo que sí se va a cumplir siempre en un proceso continuo o estacionario es que el flujo másico a la entrada, m punto, va a ser igual al flujo másico a la salida. ¿Ya? Bien. Les deduje la fórmula que les va a permitir calcular la potencia que recibe el fluido de parte de la bomba. La bomba, a través de esta turbinita que ustedes están viendo ahí, dentro del círculo, es una turbinita que está girando y está aumentando la energía del líquido. Entonces, esa potencia que recibe el fluido de parte de la bomba a través de la turbinita, ¿cierto? Se puede calcular con esta fórmula que ya les mostré en la semana pasada. Flujo másico del fluido por diferencia de presiones entre la entrada y la salida dividido entre la densidad más velocidad del fluido al cuadrado menos velocidad del fluido al cuadrado sobre 2000, esta es variación de la energía cinética, más G por Z a la salida menos Z a la entrada entre 1000. ¿Por qué no aparece delta de U? En realidad sí aparece delta de U, pero como sí aparece con presión a la salida menos presión a la entrada. La variación de la energía interna se da solamente por cambio de presiones y no por cambio de temperatura, porque eso es cero, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. De esa manera planteamos cómo determinar la potencia que recibe el fluido, ¿no? Ahora, ustedes observan que hay conversión de energía, ¿no? Energía eléctrica o potencia eléctrica, ¿no? Se transforma en energía en el eje, porque el motor tiene un eje, y ese eje puede rotar, y entonces se observa que ha habido un cambio de energía o una transformación de energía desde eléctrica a una energía mecánica, que es energía de eje o energía de la bomba. Y luego esta energía del eje se transforma en energía o potencia que recibe el fluido para poder moverse, ¿cierto? A un lugar de mayor energía. Entonces podemos hablar de eficiencia en la conversión de energía N1, conversión de energía eléctrica en energía de eje o de la bomba, y N2, conversión de energía de eje o de la bomba en energía del fluido. Entonces, ya hablamos de la eficiencia eléctrica del motor. La eficiencia eléctrica del motor nos referimos a N1, que sería la energía deseada entre la energía requerida, ¿no? En este caso, la eficiencia eléctrica del motor, N1, la energía deseada, es lo que sale del motor, que es la energía de la bomba o del eje,
de la bomba o del eje, o potencia de la bomba o del eje, entre la potencia eléctrica, ¿no? Esa es la eficiencia de la bomba, ¿ya? O perdón, del motor, o la eficiencia eléctrica, eso multiplicado por 100%, ¿no? Ya. Lo otro es la eficiencia mecánica o eficiencia de la bomba, que es N2. N2 nos representa la eficiencia mecánica o la eficiencia de la bomba. Ya. Y se define la eficiencia mecánica o eficiencia de la bomba como lo deseado. Lo deseado es la energía que le va a entregar al fluido, en este caso, y lo requerido será la potencia o la energía de la bomba o del eje. Y también tenemos la eficiencia global que te relaciona a la potencia que recibe el fluido con respecto a la potencia eléctrica. Ya, aquí es por 100%, ya sabes. Y la eficiencia global, que lo denotaremos en eje, te relaciona a los extremos, la potencia que recibe el fluido de parte de la bomba entre la potencia eléctrica. Por 100%. Ya, ahí tenemos. Muy bien, entonces. Con eso hemos terminado respecto a las bombas, ¿ya? Entonces, las bombas solo transportan líquidos, fluidos líquidos, no gases. Para los gases son los compresores, ya lo vamos a estudiar luego, ¿ya? Las bombas son líquidos. Entonces, las bombas, el fluido en la bomba requiere potencia, necesita potencia, entra potencia al fluido, a tu sistema. Ojo, el fluido, el sistema es el fluido entre E y S en la bomba. O sea, todo el fluido entre la entrada, que hay una tubería de entrada y una tubería de salida, todo ese fluido es tu sistema. Recuerda que la entrada, también te expliqué la vez pasada, se conoce como la succión, la entrada de la succión, y la salida de la descarga, ¿no? Acuérdate, la salida de la descarga. ¿Ya? Entonces, entre la succión y la descarga, las propiedades del fluido, y no solamente del fluido, sino las propiedades van a cambiar. Por ejemplo, también ves que la tubería en la entrada de la bomba, en la succión, es más ancha que la tubería a la salida. Es decir, que el área a la entrada va a ser mayor que el área a la salida, ¿cierto? Y también el diámetro a la entrada es mayor que el diámetro a la salida. Ese es el esquema, ¿ya? Para una bomba, ¿cierto? Ya está la primera ley aplicada para una bomba, para determinar la energía que recibe el fluido de parte de la bomba. Y entonces nos debemos poner a trabajar, a resolver problemas. Vamos al seminario número 4, lo tienen desde la semana pasada. Ya, vayamos al seminario 4, todos.
Ya, a ver, entonces, ¿leyeron el problema? Vayan al aula virtual, descarguen ese seminario, ¿eh? Entonces nos vamos al problema 12, ¿ya? 12 del seminario. Todos lo voy a copiar, pero leanlo, por favor, el problema 12 del seminario 4. ¿Ya? Le doy 2 minutos para que lean el problema. Ya puedo descartar lo que está ahí, ¿cierto? Problema 12 del seminario 4, eso lo vamos a seguir usando hasta la semana 7, ¿ya? Ya. Lo leo si quieren, ¿no? Dice, una bomba debe suministrar agua a un caldero a razón de 0,5 litros por segundo. El agua entra a la bomba a 70 kilopascal y 15 grados centígrados a través de una tubería de 1 centímetro de diámetro y sale por una tubería de 1,5 centímetros de diámetro, cuya descarga está 15 metros por encima de la succión a una presión de 700 kilopascal. La eficiencia global es 88%. ¿Cuáles son las velocidades del agua en la succión y la descarga de la bomba? Determine la potencia suministrada al agua y calcule el consumo mensual de electricidad si el caldero tiene un volumen de 10 metros cúbicos. Entonces hacemos el esquema de la situación. Tenemos una bomba por aquí, en la bomba. Entonces la bomba que hay una caldera, dicen, ¿no? Está llevando una caldera de agua, ¿no? De la bomba, la verdad. De la bomba le está transmitiendo energía, que hay un motor eléctrico, que hay una pequeña turbinita, ¿cierto? Acá está el motor eléctrico, ¿ya? Bien, entonces, estoy haciendo una representación, ¿cierto? El motor eléctrico, entonces, a él le interesa una potencia eléctrica
La potencia de la bomba a cabo del eje. Y aquí el fluido líquido recibe una potencia, ¿no? Que es la potencia de entrada a la que les he hablado, ¿no? Entonces, el líquido te dan información. Leemos el problema nuevamente, que esta bomba debe suministrar al caldero 0.5 litros por segundo de agua. O sea, ese decide el flujo volumétrico, ¿no? Ese flujo volumétrico, que sería la salida de la bomba, es 0.5 litros por segundo. Y ya sabes que el flujo volumétrico es igual a la entrada porque es un líquido. ¿Y en metros cúbicos por segundo cuánto es? ¿Y en metros cúbicos cuánto? 0.5 entre 1000, ¿no? Así, ¿ya? Podría ponerlo así, ¿cierto? Entonces vamos a marcar de repente la entrada-salida. Aquí, por ejemplo, la salida de la bomba S y la entrada. La entrada, ¿no? Y por ejemplo, en la entrada, la bomba está a 70 kilopascal de presión y 15 grados centígrados. Voy marcando entonces la información. La presión a la entrada igual a 70 kilopascal. La temperatura a la entrada, ¿cuánto dice? 15 grados centígrados, ¿no? Y el flujo volumétrico a la entrada debe ser igual a la salida, en este caso especial, porque es un líquido, ¿cierto? Que no cambia de fase. O sea, también debe ser, ¿cuánto? 0.5 litros por segundo, ¿no? O que es lo mismo que 0.0005 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces el fluido ingresa por aquí, es la entrada, voy a representar, con un flujo másico M y sale con un flujo másico de la bomba, también M, ¿no? M a la salida, M a la entrada es igual, o simplemente M, ¿ya? Ok. Ah, también te dicen que el diámetro de la entrada es 1 centímetro, ¿no? O que es 0.01 metros. Y el diámetro de la salida es 1.5, que es 0.015 metros.
¿Ya? Entonces, algo más falta de información colocar ahí. La eficiencia global es 88%. Te dan la densidad del agua a 1 kilogramo por litro también, no te dan de dato, aunque deberías saberla, ¿no? Entonces la eficiencia global es un dato que nos están dando también, que es cuánto. La eficiencia global en la bomba, ¿cuánto es? 88%. No del motor, no mecánica, sino la global. Y la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. O también podemos decir que es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Muy bien. Primera pregunta entonces, el problema le pide determinar cuáles son las velocidades del agua en la succión y la descarga. Entonces, hay que determinar la velocidad en la entrada y en la salida. Primera pregunta, ¿eh? Y para ello recordamos que tenemos flujo volumétrico y podemos calcular el área a la entrada y a la salida, porque en la entrada tienes un área de la tubería que es pi d cuadrado sobre 4, y en la salida también tienes un área que es pi d cuadrado sobre 4, ¿no? Y el área, recuerda, en general es pi por diámetro al cuadrado, nos dan los diámetros, ¿no? Sobre 4. Entonces, si aplicamos ese concepto, podemos decir aquí, en el problema, que el flujo volumétrico a la entrada es área a la entrada por velocidad a la entrada, ¿cierto? Eso lo sabemos, concepto de flujo volumétrico. También es pi por diámetro a la entrada al cuadrado, sobre 4, que es el área a la entrada, por velocidad a la entrada. Reemplazamos los datos y sale la velocidad a la entrada. Flujo volumétrico a la entrada. Vamos a poner 0.005, ¿ya? Lo hacemos aquí. Metros cúbicos por segundo igual a pi igual a pi es 3 punto, ¿cuánto? 1416, ¿no? Diámetro de la entrada, el diámetro de la entrada al cuadrado, que es ¿cuánto? 0.01 al cuadrado por velocidad en la entrada. Completamos aquí 0.01 al cuadrado, velocidad a la entrada. ¿Cuánto sabe la velocidad de la entrada? Ah, sobre 4 es acá, ¿ya? Sobre 4, no lo olvide. A ver, despeje, ¿y cuánto sale la velocidad de la entrada? ¿Cuánto calculó, por favor, la velocidad de la entrada?
Me dice cuánto es el valor, 6.37 metros por segundo, gracias. Salud, Fabricio. Ya, esa es la respuesta, ¿no? Lo mismo haces para la velocidad a la salida, porque el flujo volumétrico a la salida es igual a la entrada. Por aquí podemos ir dando. Área a la salida por velocidad a la salida será pi, diámetro de la salida al cuadrado, sobre 4 por velocidad a la salida, ¿no? De ahí saca la velocidad a la salida, reemplace 0.005 igualito. Igual a 3.14 por velocidad. El diámetro ahora es 0.015 cuadrado por la velocidad a la salida. Entre 4. ¿Ya? Despeja la velocidad a la salida ahí. ¿Cuánto sale la velocidad? 2.83, gracias. Bien. Respuesta, ya que ya respondió la primera pregunta. Vamos a la segunda. Segunda pregunta. ¿Cuál era? B. Determine la potencia suministrada al agua. De lo que hemos estado hablando, ¿cierto? La potencia que entra, ¿no? Al fluido. La que la bomba entrega al fluido, ¿no? Tenemos la fórmula, ¿no? Ya le hemos fijado entonces la fórmula de la siguiente manera, ¿no? Entonces la potencia suministrada al agua se calcula de la siguiente manera. Es igual al flujo máximo del agua por aquí a presión a la salida menos presión a la entrada sobre densidad más velocidad a la salida al cuadrado menos velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2000 más G por diferencia de altura Z a la salida menos Z a la entrada. Ya, ahí está. Haz un paréntesis acá.
Muy bien. Hay que completar la fórmula todavía. Velocidad sobre 2000 y sobre 1000. Nos faltaría calcular, para calcular esa potencia requerida, ¿cierto? Ya. Tenemos velocidad a la entrada, a la salida, tenemos Z a la salida, Z a la entrada. ¿Te dan Z a la salida y Z a la entrada o no? Hay un dato que dice, ¿no? Dice que la descarga está 15 metros por encima de la succión, ¿cierto? Es decir que esa diferencia de alturas, debemos entenderlo así, entre la descarga y la succión es 15 metros, ¿no? Voy a trazarlo ahí. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de altura, delta Z, eso vale 15 metros. Y esa diferencia no es otra cosa que Z a la salida en vez de a la entrada. Diferencia de altura. Bien, entonces nos faltaría este delta Z, ya lo tenemos. Tenemos velocidad a la entrada, velocidad a la salida, tenemos presión a la entrada, presión a la salida. La densidad no da de dato. ¿Qué nos faltaría calcular? Flujo másico, ¿no? Nos falta el flujo másico del agua. Y el flujo másico del agua es densidad por flujo volumétrico, ¿no? Multiplica nomás. Densidad es, ¿cuánto del agua? 1000, ya ponlo en 1000. Unidad del sistema internacional, kilogramos por metro cúbico. Debe ser dato y debe saberlo ya. Por el flujo volumétrico, también unidad del sistema internacional, 0.0005, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Entonces cancela los metros cúbicos y te queda kilogramos por segundo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale el flujo másico del agua? Sí, pues, pero hay que adecuar las unidades. Ustedes deben ver ya. Se pueden dar algunas unidades. ¿Cuánto sale eso? 0.5, ¿no? Si te dan esas unidades, no te contesten con lo que, no te contentes con lo que te dan. Tú tienes que ver qué unidades reemplazar. Hay que convertir a kilogramos por metro cúbico.
O sea, porque te dan ese número, ese vas a utilizar. No, no es así, ¿cierto? Ya, ahora sí reemplazamos valores y sale la potencia que recibe el agua, ¿no? Eso es lo que te pido. ¿Cuánto sale la potencia? Reemplaza y me das el valor, por favor. Ya todo es para reemplazar, ¿ya? Presión 70 y 700. Ya, vaya reemplazando.
¿Cuánto salió, chicos? No, no estoy hablando. ¿Cuánto salió? Reemplazando valores, tienen todo. ¿Cuánta es la potencia de entrada? 0.3805, gracias. ¿Qué unidades? Eso le sale kilowatt, ¿ya? Ya está. Esa es la potencia que te están pidiendo, ¿ya? Porque el problema te dice en la parte B, calcule, determine la potencia suministrada al agua, o sea, la que recibe el agua de parte de la bomba, ¿ya? Esta es la respuesta, eso te están pidiendo. Debes interpretarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Ya. Siguiente pregunta. Se calcula el consumo mensual de electricidad si el caldero tiene un volumen de 10 metros cúbicos, ¿cierto? Consumo mensual de electricidad. Ya eso hemos siempre calculado anteriormente. O sea, la energía consumida, ¿no? Mensual. La energía consumida mensualmente en un mes es lo que se ha puesto ahí entonces como consumo mensual de energía. No es otra cosa que el producto de la potencia eléctrica por el tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo tiene que ser la cantidad de horas en mes. Horas, tiempo debe estar en horas por mes, para que te salga en kilowatt horas por mes. Porque yo les recuerdo que les dije que la energía eléctrica generalmente se expresa en esas unidades, horas por mes, ¿ya? Entonces dejamos por un momento y nos faltaría calcular la potencia eléctrica, pero nos dan la eficiencia global, ¿no? Nos dan la eficiencia global y nos dan y ya tengo la potencia de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que la potencia eléctrica, voy a escribirlo, es con el concepto de eficiencia que N global es igual a potencia eléctrica entre el tiempo, perdón, entre que es potencia de entrada, potencia eléctrica, ¿cierto? Reemplacemos y sacamos la potencia eléctrica. ¿Ya? Reemplace y saca la potencia eléctrica.
Reemplazando, a ver cuánto sale, chicos. Eficiencia global 88%, 0,88, ¿no? Igual entonces a potencia de entrada que nos salió 0,3805, ¿no? Global entre el tiempo, o perdón, entre la potencia eléctrica. ¿Cuánto sale, chicos? A ver la potencia eléctrica. ¿Cuánto? 0,4323, gracias. Kilowatt, ¿no? Y con eso lo reemplazamos en dos romanos. Y el tiempo, horas por mes. O sea, falta el tiempo, ¿no? ¿O creen que es 24 horas al día? ¿Qué dicen? ¿Es 24 horas al día o no? Cuidado, todavía le falta calcular el tiempo, ¿ya? Del dato en la caldera, y ahí tiene que fijarse, o en la salida, o en la entrada, ¿no? Entonces, se tiene que, vamos a poner la caldera porque ahí te dan el volumen de la caldera. ¿Cuánto es el volumen de la caldera? ¿Cuánto es el volumen en la caldera? 10 metros cúbicos. Y como tiene el flujo volumétrico que está ingresando a la caldera, entonces se plantea flujo volumétrico, que es volumen sobre tiempo, ¿no? Recuerda que la caldera te dicen que tiene un volumen de 10 metros cúbicos, ¿no? Y te dan el flujo volumétrico. Con eso calculas el tiempo de funcionamiento de la bomba. Entonces de ahí sacas el tiempo, ¿ya? Reemplazas 0 puntos, unidad 0,005, ¿no? Metros cúbicos por segundo, igual a volumen 10 metros cúbicos entre el tiempo. ¿Cuánto sale el tiempo? Y ese tiempo llévelo a horas también. Primero en segundos, ¿cuánto sale? Porque le va a salir en segundos, ¿no? ¿Cuánto sale el tiempo? Primero me da el tiempo en segundos. 20.000 segundos. Llévalo a horas. ¿Cuántas horas son 20.000 segundos? 23.600, ¿no? ¿Cuánto es eso? Dividan rápido, pues. 20.000 entre 3.600, ¿cuánto es? Ay, ay, ay. Eso es hora, ¿cierto? Y eso es por día en que se llena la caldera, ¿cierto? Ahora, si en un mes sería por cuánto? Por 30, ¿no? Entonces multiplicas ahí, reemplazan en dos romanos y ya calculan el consumo de energía mensual. ¿Ya? A ver. Es igual a potencia eléctrica, que es 0,04323 kilowatt, por el tiempo, que es 5,56 horas por día,
y lo multiplicas por los 30 días que tiene un mes, ¿cierto? Y ahí tiene la respuesta final, el consumo mensual de energía, porque los días se cancelan. ¿Cuánto salió? 72.11 soles o dólares. No sale dólares, le sale kilowatt horas. ¿Cómo que sale dólares? ¿De dónde le sale dólares? Kilowatt hora, sale kilowatt hora por mes. Ese es el consumo. Así viene el recibo, ¿cierto? El kilowatt horas. Ese es el consumo de energía eléctrica mensual. No es la potencia eléctrica tampoco. ¿Ya? Ahí está. Resuelto el problemita, captura de pantalla, estudio, ¿no? Bien. Vamos a estudiar otro dispositivo que tiene la misma función que la bomba, el cual es el compresor, ¿correcto? Siguiente dispositivo es el compresor, ¿ya? Es del mismo funcionamiento de una bomba, solamente que el compresor se usa para gases, no para líquidos. Igual, en el compresor, el gas ingresa a una presión y sale a una presión más alta, porque eso es la idea, comprimirlo, aumentarle la presión para que aumente su energía, ¿de acuerdo? En el compresor vamos a tener un motor eléctrico también. De ese motor eléctrico se genera potencia en el eje, ¿ya? Y esa potencia en el eje se transmite luego a, en ese caso, el gas. Y el gas aumenta su presión debido a que se le entrega energía, ¿ya? Entonces, el compresor es similar, funcionamiento del compresor es similar al de una bomba, solamente que el compresor es para gases y la bomba es para líquidos, ¿de acuerdo? Nada más esa es la diferencia. O sea, vamos a hablar de eficiencia global, eficiencia, ojo, mecánica o eficiencia eléctrica, ¿cierto? Porque el compresor también tiene un motor. El motor genera potencia en el eje. La potencia del eje se transmite al fluido y tiene potencia, ¿cierto? Que recibe el fluido de parte del eje o del compresor, en este caso ya no la bomba. Entonces el análisis va a ser el mismo, ¿ya? Voy a ir a una siguiente página en blanco y entonces nosotros vamos a explicar ahora sobre el siguiente dispositivo, el compresor, ¿ya? Para el compresor vamos a utilizar este símbolo. Este símbolo del compresor, entonces vamos a utilizar este símbolo.
Para nosotros, el símbolo representa al compresor. Entonces, la entrada la vamos a marcar por la parte inferior. Y la salida por la parte superior. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjate, vamos a suponer que el gas ingresa por aquí. Esta es la entrada del gas. Con un flujo másico M, ya hemos M punto, procesos continuos, hemos dicho, y sale por la parte superior a mayor presión, se entiende, ¿no? El flujo másico es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son procesos con flujo continuo, ¿no? Entonces, tenemos la entrada y la salida, ¿no? La salida por acá, ¿no? Entonces, igual que la bomba, aquí entonces hay un eje y un motor eléctrico, ¿no? Mira, similar a la bomba, ¿no? Entonces, el motor eléctrico debe transformar energía eléctrica en energía de eje, ¿cierto? O potencia eléctrica en potencia del eje. Potencia del eje, que es el potencia del compresor. Igual en la bomba, la potencia del eje de la potencia de la bomba, ¿no? ¿Ya? W sub C, la potencia del compresor, que es igual a la potencia del eje. Entonces, aquí ingresa una potencia que es del eje del compresor y le va a transmitir una potencia al gas. También la voy a denominar como W sub E, como en el caso de la bomba, ¿no? Así, ¿ya? W sub E. Entonces, hay una eficiencia en la conversión de energía N1, que al igual que la bomba se llama eficiencia eléctrica. ¿Cómo se calcula? Ya no lo voy a escribir, como potencia del compresor entre potencia eléctrica, ¿cierto? Esa es la eficiencia eléctrica. Hay una eficiencia N2, que es la eficiencia mecánica, que es la potencia que recibe el gas del compresor entre la potencia del eje o del compresor. ¿Se entiende? Eso ya no lo voy a definir porque es lo mismo para la bomba que para el compresor, ¿cierto? Entonces hablamos de una eficiencia global o eficiencia eléctrica, una eficiencia mecánica o del compresor y una eficiencia global.
igual que en la bomba, ¿ya? No voy a escribir porque es lo mismo, ¿no? No voy a escribir las fórmulas, es decir, la eficiencia eléctrica es N1, la eficiencia del compresor es N2 y la eficiencia global es Ng, ¿cierto? Bueno, no ha salido bien escrito. Ya. Ahora, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, vamos a tener la ecuación resumida. Vamos a considerar también que entre la entrada y la salida cambian las propiedades. Por ejemplo, voy a escribir qué propiedades: la presión, la temperatura. Aquí tenemos presión a la entrada. A la salida habrá una presión, ¿cierto? Distinta, que debe ser mayor porque es un compresor. Temperatura a la entrada, que ya no va a ser igual a la salida como en el caso de la bomba, porque ya aquí sí hay una gran diferencia. Cuidado ahí. Velocidad a la entrada, distinta a la velocidad a la salida. ¿Te das cuenta? Z a la entrada, Z a la salida, Z a la altura, ¿no? Y así hacemos ya considerar, por ejemplo, la entalpía específica a la entrada, que va a ser distinta a la entalpía específica a la salida. Van a ser distintas. Y el flujo volumétrico a la entrada, como es gas, ya no va a ser igual al flujo volumétrico a la salida. No es como en el líquido. Ya, mucho cuidado ahí, ¿no? También podemos hablar de un área a la entrada, un área de la sección transversal de la tubería a la entrada y un área de la sección transversal a la salida, ¿no? Bien. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica en un compresor, considerado un sistema termodinámico cerrado, podemos decir lo siguiente, y esa ley ya la conocemos, que dice flujo, potencia que entra al compresor menos potencia que sale del compresor más calor que entra. Bueno, no está en orden, pero eso es así. Sí, a ver. ¿Es igual a cuánto? Flujo máximo por variación de la energía o de la entalpía menos variación de la energía cinética más, ¿no? Más variación de la energía potencial gravitatoria. Así queda, ¿no? Y aquí podemos hacer varios descartes. Por ejemplo, antes de... Generalmente, entre la entrada y la salida, el gas no entrega potencia, o sea, del gas no sale potencia, o sea, el gas no entrega potencia. Que entregue potencia significa que va a salir potencia del sistema, ¿cierto? Ahora, tu sistema nuevamente es el gas entre la entrada y la salida del compresor, entre E y S.
Tu sistema es el gas. El gas de la entrada y la salida no entrega potencia, no sale potencia de él. Más bien, él recibe potencia, ¿cierto? Entonces, esto es cero. Lo que sí es como en la bomba, el gas recibe potencia. Ahora, esto es despreciable, ¿ya? Tanto en la bomba como en el compresor, la cantidad de calor que entra al gas es despreciable, pero esto sí lo podemos mantener QS. No es como la bomba que QS también era cero. ¿Por qué? Porque el líquido entre la entrada y la salida casi ni se calentaba, no había fuga de calor, etc. Y también podemos decir que la variación de la energía potencial gravitatoria es despreciable en un compresor. He dicho despreciable, no cero, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que respecto a este nivel de referencia, ¿no? Eh, hay una altura a la entrada y una altura a la salida, ¿no? ¿Cierto? Pero también ese delta de z es despreciable. Y si delta de z es despreciable, la energía potencial gravitatoria será despreciable. Entonces, por eso le he puesto aproximadamente igual a cero, así. ¿Ya? Eso también es despreciable, QE. Y entonces, para el compresor, la primera ley de la termodinámica queda más resumido y quedará así, ¿no? Potencia de entrada o potencia que recibe el compresor menos calor que sale del sistema. Esto puede ser despreciable en algunos casos, en otros no. Es igual a flujo másico por delta de H. Y en un gas ideal, te lo expliqué en la clase anterior, el delta de H Cp del gas, ojo, Cp no se ve, por temperatura a la salida, menos la temperatura a la entrada. Para un gas ideal así se calcula delta de H, no vamos a usar tablas. Y la variación de la energía cinética, ya ustedes saben, es velocidad a la salida al cuadrado, menos velocidad a la entrada al cuadrado, sobre 2000. Y quedaría así la primera ley de la termodinámica en un compresor, de esa manera. ¿Ya? Muy bien, esto en cuanto al compresor, que es similar el análisis que para una bomba, ¿ya? Ya le dije que eficiencia global, eficiencia eléctrica y eficiencia mecánica se calculan similar a lo que es el caso de una bomba, ¿cierto? Por eso que no he puesto la fórmula de eficiencia porque se entiende son las mismas y no tengo que estar repitiendo, ¿ya? Bien, entonces nos fijamos en el problema y vemos, por ejemplo, para resolver el problema 18, si ustedes quieren, ¿ya? El problema 18, vayan chequeándolo.
Dime. No, tengo 100. ¿Quién va a cambiar? Que cambie ella. Ya, entonces vamos colocando los datos. ¿Cuánto sale la temperatura a la salida en Kelvin? 723, ¿no? A la entrada 293. Estoy colocando toda la información. Y dice que debe procesar 2000 metros cúbicos. El aire procesado o comprimido es a la salida y no a la entrada, ¿cierto? Ese 2000 metros cúbicos es el aire procesado, el volumen de aire procesado, o sea, el volumen a la salida, ¿ya? 1000 metros cúbicos. Una cosa es volumen y otra cosa es flujo volumétrico, ¿ya? Tener mucho cuidado ahí. Hay que saber interpretar los valores que le dan, ¿no? Ah, 2000, ¿no? 2000. No es 1000, sino 2000, el aire procesado. Es el volumen a la salida de aire, ¿no? Un volumen que debes procesar, debes comprimir. Ya. Ah, comprimiéndose hasta 1300, ¿no? 300 de la salida, yo le puse 400 y nadie me corrige, porque no sé si están ahí siguiendo, ¿no? Ya, está planteado. Es parecido al de bomba, ¿ya? Ahora, los diámetros a la entrada y la salida es de 3 a 1. O sea que a la entrada, el diámetro, entre la salida, la relación de diámetros, es de 3 a 1. Ya. Ahora, también te dicen que desprecies, dice, las variaciones. El motor recompresor tiene una eficiencia del 90% de la eficiencia eléctrica, ¿cierto? La eficiencia eléctrica o del motor, que le hemos puesto N2, ¿no? 0.9. Dice, despreciar variaciones de energía potencial y pérdidas de calor, considerando que son muy pequeñas, ¿no? O despreciarlas. Entonces, la primera pregunta es calcular la velocidad del aire al salir del compresor. Velocidad del aire al salir del compresor. ¿Cómo lo calculamos? Yo creo que por continuidad sale, ¿no? Continuidad en gas ideal sale, ¿ya? Para la parte A te pide la velocidad del aire a la salida del compresor, o sea, B a la salida, ¿no? Ya. ¿Usted recuerda la ecuación de continuidad para un gas ideal? ¿Lo tiene ahí? A ver, dígmela. Cuando el fluido es un gas ideal, lo tiene, ¿cierto? ¿Recuerda o no? ¿Cómo era? A ver. Yo le deduje esa expresión, ¿no?
Presión a la entrada por área, la entrada por volumen, por velocidad de la entrada, entre temperatura de la entrada constante, ¿no? No sé si se acuerdan. Reemplace porque tiene todo. El área está en función del diámetro, ¿no? Reemplace entonces. Presión a la entrada. ¿Cuánto es? 120, ¿no? Área de la entrada sería pi, diámetro de la entrada cuadrada, sobre 4, por velocidad de la entrada, que es ¿cuánto? 15, ¿no? A la salida tendrás presión a la salida 1000. Todavía acá a la izquierda dividido entre la temperatura de la entrada en Kelvin, que es 293. ¿Ya? 1000 por área de la salida y diámetro de la salida al cuadrado sobre 4 por velocidad a la salida. Estoy aplicando la ecuación de continuidad, ¿cierto? Entre 573. ¿Cuánto sale ahí? Te sale una relación de diámetros, pues de la velocidad a la salida, despejando sería C a pi cuartos, ¿no? Pi sobre 4, pi sobre 4. Despejar será 120 por 15 por 573. Estoy despejando la velocidad a la salida entre 1000 por 293 o 293 por 1000. Pero queda la relación de diámetros y eso me han dado, ¿no? ¿Por cuánto? Diámetro de la entrada al cuadrado sobre diámetro de la salida al cuadrado. Diámetro de la entrada al cuadrado diámetro de la salida al cuadrado. Entonces, es lo mismo que poner diámetro de la entrada entre diámetro de la salida al cuadrado. Y eso es 3, ¿no? ¿Ya? Y ese valor es 3. Y 3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale ahí la velocidad de la salida? Por favor, despejen y me dan la velocidad de la salida. Ya, 31,68, gracias. No sé cuánto salga. ¿Qué dice el resto? Ya. ¿Qué dice el resto?
Velocidad a la entrada es 15, a la salida es 31,68, me dice su compañero. ¿Qué dice el resto? ¿Mm? Bueno, damos como válido la respuesta porque nadie contesta. Y esa es la respuesta, ¿no? ¿Ya? Esa es la respuesta. B. La potencia del compresor suministrada al aire. También ya lo hemos calculado, ¿no? Potencia de entrada. Ah, en este caso te pide la potencia del compresor, potencia de entrada. Ujú. Aplica la fórmula, ¿no? La que deducimos. Ya te la pongo aquí. Potencia, entrada menos potencia, o menos calor que sale, es igual a flujo másico del aire, ojo es aire, delta de H para el aire es Cp del aire, ¿por cuánto? Temperatura a la salida menos temperatura a la entrada. ¿Te da el Cp del aire como dato o no? Sí da, ¿cierto? Ya, más velocidad a la salida que lo tenemos, la entrada también, sobre 2000. Y siempre en un compresor vamos a despreciar la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Entonces, en este caso, despreciar QS, dice despreciable, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, lo podemos anular también. En otros problemas no es despreciable QS, ¿ya? Y debemos calcular el flujo másico. Entonces, en uno falta calcular el flujo másico. Están tocando, ¿no? Calculen con pavo igual ratón. Calculen el flujo másico.
Ya chicos, entonces mira, tienen todo, ¿no? CP del aire le da de datos, ¿no? Sí, ahí le da 1.0034, ¿no? Temperatura de la salida, tiene velocidad a la salida, la calculó, velocidad a la entrada y saca la potencia de entrada, ¿cierto? Muy bien. Solamente tiene que calcular el flujo másico con pavo igual ratón en la entrada, ¿no? Ya se lo dejo planteado. Entonces usted plantea, dice, presión a la entrada por flujo volumétrico a la entrada, ¿cierto? Que le da 100 litros por segundo, llega a los metros cúbicos por hora, igual a flujo másico del aire a la entrada, que es igual a la salida, entre masa molar del aire. ¿Recuerda cuánto es la masa molar del aire? Por R por temperatura de la entrada, ¿ya? Entonces de ahí saca el flujo másico y entonces lo va a reemplazar y le sale la potencia que suministra la bomba, ¿cierto? Al aire. Ya, y lo otro también tiene el volumen a la salida. Es similar al problema de la bomba, cuando tenía el flujo volumétrico a la salida, ¿cierto? En el problema 12 que hemos hecho. Y aquí se le va a salir kilowatt, ¿ya? Y para la parte C, tiene el flujo volumétrico a la salida, o el volumen, sí tiene, debe calcular, ¿cierto? Calcular, fácil, con pavo igual ratón, lo calcula, ¿ya? Calcular con presión a la salida, flujo volumétrico a la salida, ¿cierto? Ya el flujo másico ya lo tiene, entonces lo calculó anteriormente, es igual a flujo másico, que ya lo calculó, por R, por T a la salida. Y el dato que tienes, volumen a la salida, que cuánto es 2000, ¿no? Y con eso calcula el tiempo, ¿no? ¿Se da cuenta o no? Con esto calcula el tiempo y con el tiempo calcula el consumo de energía mensual. Eso es parecido a lo que ya hemos hecho. ¿Se entiende? Se lo dejo planteado para que lo termine. Ya el planteamiento en la última pregunta y ya resuelve. ¿Alguna consulta? Ya, entonces vamos.